Bienvenidos a la tercera edición de nuestro podcast de opinión Tendencias. Muchas gracias por el favor de buscarnos en las redes sociales con el respaldo informativo del Sol de Tampico. El tema a desarrollar será el del cambio climático. En esta semana que concluye tuvimos el Día contra el Cambio Climático con la finalidad de generar conciencia para que los gobiernos y sociedad hagamos un frente común contra este flagelo, no solamente del planeta, sino del país y de la región. Para abundar un poco más en este respecto, en este tópico, nos acompaña Miguel Ángel Díaz Figueroa. Él es reportero del Sol de Tampico en Altamira, la urbe industrial. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a nuestros seguidores. De igual manera le doy las gracias y agradezco mucho que esté en esta mesa a Juan Hernández. Él es nuestro corresponsal, enviado diario a Ciudad Madero, donde está la máxima industria del país, asentada aquí en el sur de Tamaulipas. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Para tocar justamente este tópico que hace mella en el mundo, en nuestro país y en la región, saludo y agradezco su colaboración a Miguel Ángel Díaz Figueroa. Él es el reportero, el corresponsal del Sol de Tampico en Altamira, la urbe industrial. Y efectivamente, en el tema de contaminación, pues hay mucho que hablar. Recordemos que en Altamira existen 45 industrias instaladas, donde muchas veces se ha comentado, mas sin embargo siempre existe la duda de que si cumplen con las normas ambientales establecidas por la misma Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y desde luego también si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, lleva a cabo su papel de vigilar que no contaminen los cuerpos de agua naturales que existen o existieron en Altamira. Recordemos que Altamira está rodeado por cuerpos de agua, está el río Tamesí, el sistema lagunario de Champayán, así como un poco más de una docena de lagunas ubicadas entre estos dos recursos naturales enormes que tiene Altamira, como viene siendo el río Tamesí y desde luego las aguas del Golfo de México. Y precisamente entre estos dos recursos naturales que Dios le dio a los altamirenses y a toda la zona sur de Tamaulipas, existen o están instaladas las 45 industrias. Y no hablemos de cada una de ellas porque algunas son transnacionales que se dice que en sus países de origen no cumplen con las normas ecológicas establecidas. Y allá por los 70, 60, 70 del siglo pasado y milenio pasado, pues encontraron un paraíso en México y específicamente en la zona sur de Tamaulipas para instalarse. Y desde luego se comenta que muchas de estas han contaminado durante décadas y desde luego también se les señala, más sin embargo no existen los elementos para comprobarlo, que son factores o que son responsables de muchos problemas de salud entre los habitantes de esta zona sur de Tamaulipas. Pero bueno, independientemente de todo ello, tampoco la Profepa, mucho menos la Semarnat, nos informan o nos transparentan qué tan eficientes son sus filtros de contaminación, sus descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua que existen en la zona de Altamira, y que si platicas con la gente de hace muchos años ahí de Altamira, que hoy ya son personas adultas, nos refieren que dentro del puerto industrial, dentro de la administración portuaria integral, que son 10,000 hectáreas, existían ríos, existían arroyos, existían lagunas, donde había una riqueza enorme de pescados de diferentes especies. Depredados, devastados. Que han sido poco a poco depredados por la mano del hombre y desde luego también por la contaminación. Si a eso le agregamos que en Altamira existen más de 500 pozos petroleros, pues imagínate, más de un pozo petrolero ha provocado la derrama de petróleo crudo y ha contaminado los cuerpos de agua. También por Altamira pasan los ductos de petróleos que conectan la refinería Cadereyta con Madero, y más de una vez ha habido fugas de petróleo crudo, y pues esto ha sido un contaminar sin parar en esa riqueza natural que tiene Altamira, muy extenso, uno de los municipios más extensos en el estado de Tamaulipas y desde luego también en el país. En Ciudad Madero la situación es compleja, ya que la refinería Francisco y Madero estuvo por más de un año y medio, 8 meses parada, pero comenzó ya lo que es su reactivación. Esto ha generado, Juan, que las emanaciones sean constantes, sean verdaderamente pues grandes, altas columnas de humo que se alcanzan a observar. La situación, cómo pinta o qué es lo que se escucha en Ciudad Madero en cuanto a la contaminación de la máxima industria nacional asentada aquí. Así es, Antonio, como tú lo comentas, ya después de la reactivación de la parte de la refinería Francisco y Madero, comienzan las emanaciones
emisiones y con ello la contaminación, y no nada más esta contaminación, también el temor entre la ciudadanía, los vecinos que viven alrededor de lo que es la refinería Francisco y Madero. Esto luego de que ya en varias ocasiones han detectado o han percibido el fuerte olor a los hidrocarburos que se generan en los arranques de lo que es la producción de este centro refinador. También comentamos lo que viene siendo la contaminación en los mares. Últimamente hemos visto lo que es la aparición de enormes bloques de chapopote. Hemos visto la mortandad en cuanto a la especie marina como tortugas, la cual autoridades como la Profepa, como la Semarnat no han actuado de manera inmediata. Según nos comentan autoridades municipales, ya han solicitado, ya han enviado escritos para que esta autoridad federal determine o dé alguna respuesta en cuanto a esta situación de la aparición del hidrocarburo, tanto en lo que viene siendo el litoral de las costas maderenses, así como la mortandad de las tortugas. Sin embargo, a la fecha no se ha tenido alguna respuesta por parte de estas autoridades federales. Quedaron en hacer una reunión en la semana pasada, sin embargo, aún no se ha dicho si se llevó a cabo dicha reunión con estas dependencias. En cuanto a la emanación de gases por el arranque de los procesos, también es muy notable cuando estos enormes chimeneas empiezan a funcionar. A lo lejos se puede apreciar las columnas de humo, la cual aparte de la contaminación, te comentaba también, lo que genera es la alarma entre los vecinos que viven en los sectores aledaños a este centro refinador, como colonias como La Barra, Miramar, sector 1 y 2, entre otras colonias que están asentadas en esta parte del municipio de Ciudad Madero. Miguel, en la zona de Altamira, son constantes los dichos, incluso de algunas asociaciones de enfermedades, desde alergias comunes, resfriados, escurrimientos nasales, pero también de producto de enfermedades cancerígenas en algunos sectores de Altamira. ¿Hay un seguimiento a eso? Por parte de la Secretaría de Salud no, solamente asociaciones civiles que te lo marcan. Y desde luego no existe un fundamento para señalar que la industria tiene parte de la culpa. Ese rato que comentábamos, también no existe una medición de la calidad de aire. Es un tema pendiente por parte de la Autoridad Ecológica del Gobierno del Estado, que son los encargados de medir esta situación. Eso tiene mucho que ver. Y yo creo que si la Autoridad de Salud en el Estado tuviera la intención o el objetivo para proteger la salud de los habitantes, se fuera casa por casa de los habitantes del sector Monte Alto, del sector lo que viene siendo La Pedrera, Arboledas, las haciendas, toda esa zona que está pegada a la industria, que en su momento fueron autorizados esos centros habitacionales sin dejarle la zona de amortiguamiento que debe existir entre la industria y la mancha urbana. También nos vamos al otro sector que viene siendo el Presidentes, Emilio Portes Gil, donde también existe una zona industrial de esa parte del municipio, la colonia Miramar. No se tiene una cifra específica de cuántas personas se enferman o tienen enfermedades crónico-degenerativas, como viene siendo el cáncer. La otra sí, de las alergias, es muy común, específicamente en la temporada de invierno, donde aumenta la concentración de aire contaminante en nuestra zona. Afortunadamente estamos privilegiados porque aquí pegan constantemente los fuertes vientos norte. Esto disipa o se lleva a lo que genera la industria. La industria, que cabe hacer mención que hay que especificar que es una industria química de los derivados del petróleo, que no deja de ser un grave contaminante para el medio ambiente y desde luego para la salud de los habitantes. Y si a esto le agregamos que aquí había un confinamiento de desechos tóxicos, como viene siendo Terza, que se quemó aquel 5 de marzo del 2018, que por cierto la autoridad correspondiente nos debe un informe detallado, qué fue lo que se quemó, qué nos contaminó y muchos detalles al respecto. Mencionaban asociaciones ambientalistas que justamente el tema de Terza no avanzó porque no hay, lo que comentabas, una medición previa. Entonces no hay índices de decir teníamos tantas emanaciones o IMECAS
y en base a eso aplicar una sanción. Hablan de que se necesitan por lo menos 62 puntos de supervisión o de medición de partículas del aire que no lo tenemos. Entonces, esta falta, es cierto, no sabemos lo que respiramos, pero también no tenemos facultad para poder sancionar a las empresas contaminadoras. En el caso de Madero, uno de los puntos que ha destacado por su ausencia es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, que vendría siendo el organismo encargado de verificar e incluso sancionar a los contaminantes. Mencionabas hace un momento sobre los bloques de Chapo que llegaron, era en junio, si mal no recuerdo, cuando fue la elección, un domingo llegó un bloque de muchas toneladas. ¿Ya hay alguna sanción, Juan, o simplemente alguna empresa, si es que Pemex se deslinda de esto, haya establecido algún contacto con el municipio y se haya responsabilizado de estos daños? Hasta el momento no hay respuesta ni por parte de Petróleos Mexicanos ni por parte de alguna otra empresa que se adjudique esta problemática. Autoridades de este municipio señalan que ya han buscado un diálogo en contra de lo que viene siendo personal de la paraestatal. Sin embargo, nos señalan que no hay respuesta alguno de Pemex y por tanto no se puede sancionar a alguien, a alguna empresa, porque no se tiene definido quién sea el responsable de esto que se originó hace ya varias semanas con la aparición de, como tú lo comentabas, un enorme bloque de chapopote y posteriormente siguieron fragmentos de este mismo material. También en cuanto a lo que viene siendo la mortandad de la especie marina, tampoco hay algún responsable en cuanto a para que el municipio o la autoridad competente haga una sanción por esta situación. Han sido tortugas, delfines, algún tipo de serpiente marina también que llegaron a esta zona de playa y mantarrayas que se han dado en la costa del sur. Miguel, ya para concluir, realmente la industria tiene mucha responsabilidad, es cierto, pero no se trata de satanizar a quienes generan empleo, sino entrar en una coadyuvancia social y en una coadyuvancia con la autoridad, porque también las autoridades ecológicas o los ambientalistas, mejor dicho, menciona que son 3 focos de contaminantes: la refinería, la industria y el parque vehicular, en ese orden. Entonces nosotros como sociedad también tenemos esta responsabilidad. Un último mensaje respecto a conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos que ya tenemos. Bueno, como sociedad yo pienso que tenemos una obligación tremenda. Recordemos que nuestra zona sur carece de terrenos para depositar los desechos sólidos y que en un futuro, recuerdo hace 15 años, 16 años, cuando se fundó el relleno sanitario allá en la comunidad, en el ejido Medrano, Francisco Medrano, se decía que ese relleno sanitario tenía una vida útil de 30 años. Hoy en día, si usted se va a dar una vuelta por aquella zona, ahí parece frente a la entrada del puerto industrial, Avenida de los Ríos y Boulevard Río Tamesí, usted va a ver una enorme montaña de lo que ya representa el relleno sanitario y apenas llevamos 16 años y está por ser clausurado. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad? Separar la basura, darle un mejor destino a los desechos que tenemos hoy en día y desde luego también, dices tú, el parque vehicular. Es un gran problema de contaminación que existe aquí en nuestra zona generado por el parque vehicular. Yo creo que afortunadamente en nuestra zona hay unas distancias pequeñas. Tomar conciencia y hacer uso de la bicicleta sería un tema viable, sobre todo sábados y domingos, no usar automóviles, aunque dicen, hombre, pues si no estamos aquí en la Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, pero no hay que esperar a estar a esa zona. Y efectivamente yo le echaría mucha culpa a los funcionarios de Profepa, de Semarnat, de la misma Secretaría de Ambiente en el Estado, que no están haciendo su papel que les corresponde. ¿Por qué? No lo sé, tal vez hay muchos intereses de por medios y no se trata de satanizar a los industriales que generan muchas fuentes de empleo, pero si en ellos está la voluntad de cumplir como la misma ley lo ordena, pues yo creo que sería un paso importante en sus funciones. Ya ves que muchos dicen ser empresas socialmente responsables, pero a veces dicen ellos, sí estoy cumpliendo. Bueno, ¿qué tanto estás cumpliendo? Demuéstranos a la sociedad, demuestra a la autoridad, pero también recuerda que es el futuro que le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos. En el caso de Ciudad Madero, Juan, un último mensaje también de conciencia y en cuanto a los efectos que ya estamos viendo, tenemos un cordón litoral debilitado totalmente. Tenemos unas condiciones de aire que respiramos bastante deficientes. La postura, tú que conoces esa zona de Ciudad Madero, y el llamado también a conservar nuestro medio ambiente.
Así es, Antonio. Como sociedad yo pienso que deberíamos de empezar a tener una mentalidad diferente, a empezar a utilizar productos biodegradables para que toda la basura que se consume y que no se puede biodegradar en poco tiempo termina en los cuerpos de agua, en el mar, termina en estas zonas que al final de cuentas nos causan dos cosas: la contaminación en ríos y mares y lo que viene siendo las inundaciones en nuestras zonas donde habitamos. Esa es una, empezar a buscar productos ecológicos, productos que se disuelvan rápidamente en cuestión de años y no en 50, 60 años que es como lo hace el plástico, lo hace otro tipo de material que comúnmente nosotros a diario consumimos, las arrojamos en la calle y estas terminan en el mar, terminan en las coladeras. También comentaba lo de los problemas en el aire. Ciudad Madero señala que para hacer un estudio de este tipo de medición necesita $250,000, es un gasto muy, muy, muy caro, por lo cual yo exhorto a la ciudadanía, como lo dice el compañero Miguel Ángel, empezar a utilizar más lo que es la bicicleta, unidades de tracción que no utilicen algún tipo de hidrocarburos. Muchas gracias a ambos. Miguel, muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Juan. Gracias, Antonio. Es así como llegamos al final de nuestro podcast Tendencias. El tema fue el medio ambiente y el cambio climático. Esto ya está aquí en la zona. No estamos hablando de países industrializados como Japón, Estados Unidos o algunos otros de Europa, sino que lo tenemos aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas y debemos de actuar porque está en nuestras manos poderlo detener. Gracias. Hasta la próxima.